El avance del capítulo 797 de La Promesa presenta un panorama de alta tensión, donde los secretos familiares y las ambiciones personales chocan violentamente. La confrontación de Leocadia con Teresa marca un punto de inflexión, revelando que la ama de llaves no es quien todos creían, mientras que la intervención de Lorenzo fractura aún más la unidad de los Luján al traicionar la confianza de Alonso. La propuesta de Manuel a Ricardo cierra el episodio con un giro de guión que promete cambiar la dinámica del servicio, sugiriendo que las alianzas se están reconfigurando ante la inminente crisis por el título nobiliario de Curro. Con acusaciones de adulterio, bofetadas y movimientos estratégicos en las finanzas de la casa, este episodio consolida los conflictos que marcarán el destino del palacio. Los espectadores quedan a la espera de ver cómo reaccionará la nobleza ante las mentiras descubiertas y si la nueva posición de Ricardo servirá para proteger a Manuel de las intrigas que lo rodean. La atmósfera en el Palacio de la Promesa se vuelve asfixiante cuando Leocadia, incapaz de contener sus sospechas, decide tomar cartas en el asunto respecto a lo que percibe como una conducta inapropiada en el servicio. La señora no logra apartar de su mente la idea recurrente de que entre Teresa y Cristóbal existe un vínculo clandestino que desafía las normas de la casa. Movida por una mezcla de indignación y celos, Leocadia decide confrontar directamente a la ama de llaves para poner fin a lo que ella considera una situación intolerable. Sin andarse con rodeos ni sutilezas, lanza una acusación demoledora sobre Teresa, tachándola abiertamente de adúltera ante la sorpresa de los presentes. Sin embargo, la reacción de Teresa no es la de alguien que esconde un pecado, sino la de una mujer cansada de vivir bajo una farsa que ya no puede sostenerse por más tiempo. En un arrebato de honestidad forzada por la gravedad de la calumnia, Teresa responde revelando una verdad que sacude los cimientos de lo que todos creían saber sobre su vida personal. Con firmeza, explica que en realidad no está casada y que el hombre que todos conocen como su esposo no es tal. La revelación más impactante llega cuando aclara la verdadera identidad de su acompañante. Marcelo no es su marido, sino su hermano. Esta confesión busca desmantelar de un plumazo las teorías de Leocadia, intentando demostrar que no ha habido traición ni deshonor, sino una estrategia de supervivencia laboral dentro de los muros del palacio. El aire se tensa mientras la verdad queda expuesta, desafiando el juicio de la señora de Figueroa y cambiando radicalmente la percepción de la situación en el servicio. A pesar de la contundente aclaración de Teresa sobre su parentesco real con Marcelo, la incredulidad se apodera de Leocadia, quien no parece dispuesta a aceptar una explicación que desmorona su narrativa de indignación. La señora de Figueroa, lejos de mostrarse comprensiva o arrepentida por su acusación infundada, mantiene una postura rígida y desconfiada, lo que sugiere que sus sospechas nacen de un lugar mucho más profundo y oscuro que la simple preocupación por la moralidad del servicio. En lugar de retirar sus ataques, Leocadia redobla su ofensiva, lanzando una advertencia que no deja lugar a dudas sobre su implacabilidad. Si Teresa vuelve a acercarse a Cristóbal, las consecuencias serán inmediatas y definitivas, pues será despedida de fulminante de La Promesa. Esta actitud hostil y desproporcionada deja a la ama de llaves completamente desconcertada, pues la hazaña de la señora parece trascender el ámbito de un simple escándalo doméstico entre empleados. La intensidad de la reacción de Leocadia hace sospechar que existen motivos personales ocultos que guían sus acciones, vinculados quizás a su propio pasado o a temores que aún no han salido a la luz en el palacio. La tensión en las dependencias del servicio alcanza un punto crítico
donde la verdad de Teresa choca frontalmente con la voluntad de hierro de una mujer que no permite que los hechos interfieran en su juicio. Mientras Teresa intenta procesar la amenaza de perder su sustento por una mentira que ya ha intentado corregir, el ambiente en la casa se vuelve cada vez más irrespirable, marcando el inicio de una guerra abierta donde el rango social se utiliza como un arma para silenciar realidades incómodas y proteger secretos que Leocadia se niega a ver expuestos. En un rincón más privado del palacio, la tensión se traslada a los jóvenes de la nobleza. Curro, agobiado por el peso de los secretos que maneja, decide poner a Ángela al corriente de los últimos y peligrosos movimientos relacionados con la casa real. Con cautela, le explica que fue Manuel quien finalmente envió la solicitud formal, un acto de lealtad que ahora se ve ensombrecido por el descubrimiento de Lorenzo. El capitán, cuya astucia siempre parece ir un paso por delante, ha logrado desentrañar el engaño de Curro al descubrir que éste falsificó la carta que se leyó con tanta solemnidad durante la timba. Esta revelación ha desatado una furia incontenible en Lorenzo, quien no tolera que se juegue con asuntos de tal calibre bajo su propio techo. Ángela, por su parte, no tiene mejores noticias que compartir, pues su propia situación familiar se ha vuelto violenta. Con la voz quebrada por la humillación, le confiesa a Curro que su madre, Leocadia, perdió los estribos hasta el punto de abofetearla. El estallido físico de la señora de Figueroa ocurrió tras una agria discusión sobre el pasado, específicamente sobre la supuesta relación sentimental que Ángela cree que existió entre su madre y Cristóbal. Al escuchar esto, la indignación se apodera de Curro, quien siente el impulso inmediato de ir a enfrentarse a Leocadia para defender el honor y la integridad de su prometida. Sin embargo, es la propia Ángela quien debe frenarlo, consciente de que un enfrentamiento directo en estos momentos solo serviría para avivar un fuego que ya amenaza con consumir a toda la familia. La red de mentiras y rencores antiguos empieza a asfixiar a los jóvenes, atrapados entre el deber y sus sentimientos. La situación en el palacio alcanza un punto de no retorno cuando Lorenzo, movido por su propia agenda y el deseo de sembrar el caos, decide actuar por cuenta propia de manera unilateral. A pesar de que Alonso le había solicitado explícitamente ser él mismo quien informara a Leocadia sobre los asuntos delicados de la familia, el capitán ignora por completo esta petición de cortesía y autoridad. Sin dudarlo, Lorenzo se dirige directamente a la señora de Figueroa para revelarle toda la verdad sobre la solicitud del título nobiliario para Curro, un secreto que Manuel y los suyos habían intentado manejar con la máxima discreción posible ante las altas instancias. Esta revelación actúa como un catalizador para la inestabilidad emocional de Leocadia, provocando en ella una nueva y violenta explosión de indignación. La noticia de que se están moviendo hilos a sus espaldas para favorecer la posición social de Curro mediante gestiones con la Casa Real hiere profundamente su orgullo y sus intereses personales. Fuera de sí, la señora no tarda en buscar a Manuel para enfrentarlo cara a cara, recriminándole con dureza su actuación y la falta de transparencia en un asunto que ella considera de vital importancia para el equilibrio de poder en la casa. El enfrentamiento entre ambos subraya la fractura interna que Lorenzo ha sabido explotar con maestría, dejando a la familia Figueroa en una posición de vulnerabilidad absoluta. Lo que comenzó como una gestión administrativa se convierte ahora en un campo de batalla donde la lealtad de Manuel es puesta en duda por una mujer que no está dispuesta a ceder ni un ápice de su influencia dentro de los muros de La Promesa. Mientras las tormentas familiares sacuden los salones principales, en otros rincones de La Promesa se fraguan movimientos estratégicos que podrían redefinir el futuro de sus habitantes. Julieta,
demostrando una determinación inusual, toma una decisión trascendental para asegurar su permanencia y relevancia en el palacio. Se ofrece voluntariamente para trabajar como ayudante directa de Manuel, proponiéndose como la persona ideal para encargarse de la compleja gestión de las cuentas de su empresa. Esta oferta no es solo un gesto de apoyo laboral, sino un movimiento calculado que tiene el potencial de cambiar drásticamente su situación y estatus dentro de la jerarquía de la casa, permitiéndole una cercanía con Manuel que hasta ahora le había sido esquiva. Por otro lado, Martina se encuentra sumida en un mar de dudas y conflictos emocionales tras los últimos y turbulentos acontecimientos. En una conversación cargada de tensión con Adriano, ella le comunica su intención de cambiar su presentación social para realizarla junto a Jacobo. Sin embargo, esta propuesta encuentra una resistencia inmediata en Adriano, quien manifiesta su total desacuerdo, evidenciando que las alianzas y los afectos en el palacio están más fragmentados que nunca. Al mismo tiempo, el servicio no es ajeno a las desavenencias. Una fuerte discusión entre María y Carlos provoca que ambos busquen consuelo y desahogo en confidentes externos. Mientras Carlos abre su corazón con Pía, María hace lo propio con Samuel, buscando en ellos el apoyo que no encuentran en su relación. Estas dinámicas de apoyo y enfrentamiento revelan que, más allá de los títulos, todos en la propiedad están lidiando con sus propias batallas por el reconocimiento y la estabilidad emocional en un entorno cada vez más hostil. Cuando la jornada en la promesa parecía llegar a su fin sin más sobresaltos, el destino del palacio vuelve a girar de forma inesperada. Ricardo, decidido a cerrar su etapa en la propiedad, se dispone a marcharse definitivamente, con sus pertenencias listas para abandonar el servicio. Sin embargo, justo antes de que pueda cruzar el umbral hacia su nueva vida, Manuel interviene de manera decisiva. El heredero detiene su partida y le lanza una propuesta que nadie en la casa habría podido prever. Le ofrece formalmente el puesto de su ayuda de cámara personal. Esta oferta no solo detiene la huida de Ricardo, sino que le otorga una posición de confianza absoluta cerca del futuro señor de la casa, alterando los planes de todos aquellos que deseaban verlo lejos de allí. Este movimiento de Manuel es una jugada audaz que busca rodearse de lealtades propias en un momento de máxima vulnerabilidad familiar. La propuesta llega en un instante crítico, justo cuando las tensiones con Leocadia y las intrigas de Lorenzo amenazan con desestabilizar el control sobre el palacio. Con Ricardo a su lado en una posición tan íntima y estratégica, Manuel se asegura un aliado que conoce bien los entresijos de la promesa. Así, lo que comenzó como un día de acusaciones, bofetadas y revelaciones familiares, concluye con un cambio de piezas en el tablero que promete traer nuevas e intensas consecuencias. El futuro de la casa queda en vilo mientras los personajes asimilan que las reglas del juego han cambiado una vez más y que la paz, si alguna vez existió, es solo una ilusión pasajera en este avance lleno de conflictos por resolver.